Hola, yo soy Ana López García, R3 de Medicina de Familia de Castilla de la Cuesta. Yo soy Marta Fernández Ponce, R1 de Familia de Castilla de la Cuesta, y estamos aquí para presentaros la sesión de fibrilación auricular que hemos realizado de forma conjunta todas las residentes de la Unidad de Gestión Clínica Gines Castilleja de la Cuesta. Mi nombre es Irene Rodríguez, pertenezco al consultorio de Gines y voy a comenzar con una introducción, la clasificación y el diagnóstico de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia con repercusión clínica más frecuente y una de las causas más importantes de ictus, insuficiencia cardíaca, muerte súbita y morbilidad cardiovascular en nuestro medio. La prevalencia, como sabemos, va en aumento con la edad, tanto en hombres como en mujeres, siendo en España de un 4 a un 5% mayores de 40 años, de un 8 a un 10% mayores de 60 y alcanza el 17% por encima de los 85 años. En Europa se espera que en las próximas 2-3 décadas la prevalencia se duplique y es por ello que actualmente se recomienda el screening de fibrilación auricular en mayores de 65 años mediante la palpación del pulso arterial y la realización de un electrocardiograma si se detecta un pulso irregular. La fibrilación auricular se produce por múltiples despolarizaciones rápidas en las aurículas que dan lugar a una pérdida de la contractilidad auricular y a una respuesta ventricular irregular. Entre sus características electrocardiográficas encontramos el intervalo RR completamente irregular y la ausencia de ondas P identificables y repetidas. Respecto a la fisiopatología de la fibrilación auricular, destacar que participan una serie de factores estructurales. El más relevante es la dilatación de la aurícula, sobre todo izquierda, que asociada a una fibrosis intersticial de la pared condiciona modificaciones en la transmisión del impulso eléctrico. Factor electrofisiológico, consecuencia de dichos cambios estructurales que hemos mencionado. Factores desencadenantes, existen varios mecanismos que pueden originar los denominados focos ectópicos, que son desencadenantes de fibrilación, y factores moduladores, que se refieren a que los cambios estructurales producen un cambio en las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo, por lo que se produce un acortamiento del periodo refractario auricular. No hay que olvidar los factores genéticos en los casos de fibrilación auricular familiar. En esta tabla hemos querido recoger las principales causas y factores de riesgo para desarrollar una fibrilación auricular y debemos destacar la edad, la hipertensión arterial, la obesidad, el síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño y enfermedades cardíacas previas como la cardiopatía isquémica o valvulopatías que afecten, sobre todo al lado izquierdo, a la válvula mitral. La fibrilación puede aparecer además en contextos de enfermedades agudas como una situación de estrés emocional, después de una cirugía, una situación de intoxicación etílica, hipoxia, hipercamia o tirotoxicosis. Cada vez más, esto es un apunte importante, la aparición de la fibrilación auricular se asocia a factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como el consumo excesivo de alcohol, drogas como la cocaína o, como hemos mencionado, la obesidad. Algunos problemas asociados con la entidad de la fibrilación auricular serían la disminución del gasto cardíaco por pérdida de esa contracción auricular, de manera que una fibrilación auricular puede desencadenar o agravar una insuficiencia cardíaca. La respuesta cronotropa inadecuada, ya sea por frecuencias bajas, por bloqueo auriculoventricular asociado o taquiarritmias, como respuesta al ejercicio y al estrés. Los tromboembolismos. Destacar que la fibrilación auricular es la principal causa de embolismo de origen cardíaco. La fibrilación de causa valvular por estenosis mitral o prótesis mecánica valvular aumenta el riesgo de embolia en 17 veces y la fibrilación que no se asocia a valvulopatía lo hace entre 5 y 7 veces. Y por último, la muerte súbita. Los pacientes que presentan previamente un síndrome de precitación cuando asocian una fibrilación auricular pueden hacer una fibrilación ventricular y producirse muerte súbita. De forma aislada, la fibrilación auricular en sí no produciría esta muerte súbita. Y todos estos problemas y morbilidad llevan a una disminución de la calidad de vida de los pacientes que presentan esta patología
teniendo menor capacidad para hacer ejercicio físico y también se han descrito pues, cambios en la capacidad cognitiva. Con respecto a cómo clasificamos la fibrilación auricular, se distinguen 5 grupos que se basan en la presentación, en la duración y en cómo se resuelve el episodio de fibrilación auricular. La fibrilación auricular diagnosticada por primera vez o de nuevo es el primer episodio independientemente de la duración y la gravedad de los síntomas. La FA paroxística es aquella que revierte espontáneamente o con intervención en menos de 7 días. La FA persistente tiene una duración mayor a 7 días y la FA persistente de larga duración es aquella que dura más de un año de forma continua tras haber adoptado una estrategia de control de ritmo. La FA permanente es aquella en la que se decide la estrategia de control de frecuencia cardíaca y, por tanto, tanto el médico como el paciente asumen el ritmo de fibrilación auricular. Tener en cuenta que un mismo paciente puede presentar distintas formas de fibrilación auricular a lo largo del tiempo. Sobre el 46% de los pacientes, tras un primer episodio de fibrilación, no vuelven a presentar recurrencia. Mientras que si se trata de una fibrilación auricular paroxística, ese ritmo sí que tiende a persistir. El 30% de las fibrilaciones persistentes, aquellas que duran más de 7 días, evolucionan a una fibrilación permanente. Clínicamente podemos clasificar la fibrilación auricular en si es sintomática o asintomática. En la sintomática, en función de que haya una respuesta ventricular rápida o lenta, pueden aparecer palpitaciones, disnea, dolor torácico, intolerancia al ejercicio, mareo, síncope. Y en la asintomática o silente vamos a tener una FA subclínica que es muy frecuente y es causa de ictus y otras complicaciones como hemos visto antes. A su vez, la fibrilación auricular sintomática se puede clasificar según el paciente esté hemodinámicamente estable o inestable. La Sociedad Europea del Ritmo Cardíaco, por sus siglas en inglés la EHRA, ha propuesto esta escala que va del 1 al 4 para la clasificación de los síntomas de la fibrilación auricular, donde 1 sería no padecer ningún síntoma y 4 el paciente tendría síntomas discapacitantes. Y esta nos puede ayudar a la toma de decisiones sobre el tratamiento. Sobre el diagnóstico de la fibrilación auricular. Se requiere al menos un episodio de fibrilación documentado en un electrocardiograma de 12 derivaciones o bien tener un trazado de una derivación de al menos 30 segundos de duración. En atención primaria, ¿cómo enfocamos a estos pacientes? En primer lugar, hay que realizar una correcta anamnesis, una historia clínica completa e indagar sobre antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, de muerte súbita, antecedentes personales de enfermedades del corazón ya conocidas, factores de riesgo cardiovascular, consumo de estimulantes como tabaco, café, alcohol y fármacos arritmogénicos. Debemos preguntar sobre la enfermedad actual, pues los síntomas, es muy importante describir la duración y la intensidad, y la presencia de factores precipitantes, ejercicio, estrés tóxico que se encontraba haciendo el paciente cuando empezó con la sintomatología. Finalmente, también recogen en la historia si existen comorbilidades asociadas, sobre todo enfermedades crónicas, diabetes, EPOC, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal crónica. En la exploración física de nuestros pacientes en los que tenemos una fibrilación auricular, cabe descartar signos de bajo gasto cardíaco como frialdad, sudoración, cianosis periférica, medir la constante, la presión arterial, el pulso y realizar una ocultación cardíaca para valorar el ritmo y la presencia de ruidos como soplos sugestivos de cardiopatía cardíaca. Con respecto a las pruebas complementarias, inicialmente, además del electrocardiograma, que es la prueba elemental, como hemos dicho antes, también tenemos que realizar una radiografía de tórax en busca de signos de crecimiento de cavidades o signos de insuficiencia cardíaca. Podemos realizar una analítica básica en la que debemos incluir hemograma, iones, glucosa, colesterol, función renal y transaminasas.
Y podemos añadir perfil tiroideo en caso de una fibración de reciente comienzo, donde sospechamos que la causa puede ser un hipertiroidismo, y antes del tratamiento con amiodarona. La glicosinemia en caso de sospecha de intoxicación digitálica. Y en un segundo lugar, ya en un ámbito hospitalario, se pueden realizar ecografías cardíacas para valorar la anatomía del corazón, si hay alguna cardiopatía estructural de base, valorar la función cardíaca, valvulopatías. El Holter, que estaría indicado cuando sospecha una fibrilación paroxística asintomática o pacientes en los que queramos evaluar si la frecuencia se está controlando debidamente. Y ya otros estudios más a fondo como la coronariografía o estudios electrofisiológicos en caso de querer completar el estudio y ante sospecha de cardiopatía isquémica o fibrilaciones inducidas por el ejercicio. Hola, soy Aurora García Rivas, soy R1 de Medicina Familiar y Comunitaria en GINES. Vamos a continuar hablando sobre el tratamiento de la FA. De manera urgente, en un medio hospitalario haríamos una cardioversión eléctrica en el caso que tratáramos una FA paroxística con evidencia de inestabilidad hemodinámica o una FA paroxística asociada a un síndrome de Wolff-Parkinson-White o con síntomas de inestabilidad hemodinámica, así como hacer una detención y control de desencadenantes, hipertiroidismo, infecciones, insuficiencia cardíaca, trastornos hidroelectrolíticos y tóxicos. En cuanto al tratamiento no farmacológico, nos centraríamos en los factores de estilos de vida, la obesidad, el sobrepeso, el consumo de alcohol, café y actividad física. En cuanto al tratamiento farmacológico, la estrategia propuesta por la Guía de Práctica Clínica de la Sociedad Española de Cardiología en 2020 consiste en el ABC, centrándonos en evitar ictus y tromboembolismo, control de síntomas y control de los factores de riesgo cardiovasculares y comorbilidades. Para reducir el riesgo embólico inherente a la FA, se procede a la anticoagulación oral. Existen dos conceptos distintos sobre anticoagulación. Hablaríamos de una anticoagulación oral pericardioversión en los pacientes en los que se va a realizar una cardioversión eléctrica en el que se debe investigar el tiempo que ha durado el episodio de FA. Todos los pacientes con un episodio de FA que dure más de 48 horas o de duración desconocida, presente con unos factores de riesgo embólico, deben recibir anticoagulación oral durante 3 semanas antes de la cardioversión, o bien someterse a un ecocardiograma transesofágico que descarte la presencia de trombos intracavitatarios. Si el episodio tiene menos de 48 horas de evolución, se puede realizar la cardioversión de forma segura. La pauta clásica consiste en anticoagular con dicumarínico durante 3 semanas antes y al menos 4 semanas después de la cardioversión. La anticoagulación oral permanente en pacientes que presenten alto riesgo cardioembólico, sea cual sea el tipo de FA paroxística persistente o permanente. Los pacientes sin ningún factor de riesgo embólico se mantendrán sin tratamiento antitrombótico. La antiagregación no se utiliza hoy en día para ningún paciente. Y como contraindicaciones absolutas sería un sangrado activo severo que presentara una trombocitopenia severa con plaquetas de menores de 50, anemia severa y una hemorragia intracraneal. En todo paciente con FA se debe valorar también el riesgo de tromboembolismo a partir de sus factores de riesgo mediante la escala CHAS-BAT. Según la puntuación obtenida en esta escala, se clasifica el riesgo y se indica el tratamiento de anticoagulación oral. En el caso que tengamos un riesgo bajo, no precisa de anticoagulantes orales. En el caso de un riesgo moderado, que hablaríamos de 2 puntos, se ha de considerar la indicación en anticoagulación de forma individualizada. Y si estuviéramos tratando un riesgo alto, de mayor o igual a 3 puntos, sí que se recomienda iniciar anticoagulación oral. En cuanto al riesgo de sangrado, se ha de evaluar al iniciar la anticoagulación oral mediante la escala HAS-BLED. Un riesgo de sangrado alto no contraindica la anticoagulación oral, porque también en estos pacientes el beneficio neto es favorable a la anticoagulación oral. La escala es útil para identificar los factores de riesgo y focalizar la atención en el control de aquellos modificables. Es importante evitar el uso concomitante de antiplaquetarios, salvo contraindicación estricta, y antiinflamatorios no esteroideos. El riesgo de tromboembolismo y de sangrado son dinámicos y obliga a reevaluarlos periódicamente.
En pacientes con riesgo de tromboembolismo bajo, al inicio se recomienda valorar de nuevo a los 4 o 6 meses. La población anciana presenta múltiples comorbilidades, por lo que se aconseja tener en cuenta cualquier cambio en su situación basal. Aquellos pacientes con cambios en sus perfiles de riesgo tienen más probabilidad de sufrir ictus o sangrado. Además, existen adicionalmente otras características no incluidas en la escala y que se han asociado con un mayor riesgo de tromboembolismo, como son la FA no paroxística, la hernia afroamericana, la dilatación moderada grave de la aurícula izquierda, la insuficiencia renal y la presencia de marcadores séricos como la troponina 1, el proBNP y el dímero D. En cuanto a los fármacos, para la prevención de tromboembolismo se recomiendan los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes orales directos. Los antivitaminas K disponibles son la warfarina y el acenocumarol. Aportan una amplia experiencia de uso y han demostrado eficacia y seguridad, con una disminución del 65% del riesgo en ictus y del 26% de mortalidad. Es el único tratamiento seguro indicado para la prevención de tromboembolismo en fibrilación auricular valvular y en portadores de prótesis valvulares. El acenocumarol de inicio en atención primaria o en urgencia antes de la detección del episodio de FA. Se inicia en osoparina 1 mg/kg cada 12 horas o bemiparina 3500 cada 24, más acenocumarol 3 mg cada 24 horas. Se realiza estudio de anticoagulación al tercer día para ajustar los antivitaminas K y suspender la heparina de bajo peso molecular. En cuanto al inicio del tratamiento antitrombótico en los pacientes con un primer diagnóstico de FA, si el tratamiento con anticoagulante está indicado, se debe iniciarse lo antes posible, tras una adecuada evaluación de las enfermedades asociadas. En caso de detectarse la FA tras un ictus, la anticoagulación oral se iniciará después de alcanzar un adecuado control de la presión arterial y excluir la hemorragia con pruebas de imagen. En ausencia de hemorragia, el tratamiento anticoagulante se iniciaría a las 2 semanas. Este periodo podría prolongarse en caso de que hubiera un infarto masivo. En cuanto a los fármacos, el dabigatran es un inhibidor directo de la trombina. La posología habitual es de 150 mg cada 12 horas. Es preciso reducir dosis 110 mg cada 12 horas en caso de pacientes con edad superior a 80 años o toma concomitante de verapamilo. Hay que valorar reducir en caso de pacientes con alto riesgo hemorrágico o con un filtrado glomerular entre 30 y 50 ml/minuto, estando totalmente contraindicado en casos de un filtrado glomerular menor de 30. El rivaroxaban es un inhibidor directo del factor Xa. La posología habitual es de 20 mg cada 12 horas, con un ajuste de dosis a 15 mg al día en pacientes con filtrado glomerular menor o igual a 50 ml/minuto. Apisaban es un inhibidor directo del factor Xa. La posología indicada en este caso es de 5 mg cada 12 horas. Es preciso reducir la dosis a 2,5 mg cada 12 horas si el paciente presentara un filtrado glomerular menor o igual a 30 ml/minuto o cumple al menos 2 de los siguientes 3 criterios: que tenga una edad igual o superior a 80 años, un peso menor o igual a 70 kilos y una creatinina mayor o igual a 1,5. El edoxaban, por su parte, es un inhibidor directo del factor Xa. La dosis única diaria es de 60 mg. Es necesario reducir la dosis a unos 30 mg al día en presencia de algunos de los siguientes casos: con un filtrado glomerular menor o igual a 50 ml/minuto, peso corporal igual o inferior a 60 y si está realizando tratamiento de forma concomitante con ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol o inhibidores de la P-glicoproteína 1. En una revisión de Kochare de 2018 se compara la eficacia de los anticoagulantes orales directos y de los antivitaminas K, en concreto la warfarina.
Se describe una mayor eficacia, aunque de escasa magnitud, de los anticoagulantes orales directos en la reducción de eventos cardiovasculares y embólicos sistémicos, con una reducción del 12%, una reducción del 50% de las hemorragias intracraneales y un aumento del 25% de las hemorragias gastrointestinales. También se aporta el dato de una disminución del 10% de la mortalidad por todas las causas. Resultados similares aporta otra revisión sistemática de 2019 de estudios de la práctica clínica. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitió en 2016 un informe de posicionamiento terapéutico sobre la anticoagulación oral en la FA no valvular. Este informe establece las indicaciones y recomendaciones para el uso de los antivitaminas K y de los anticoagulantes orales directos. En cuanto a la suspensión de los anticoagulantes orales para realizar pruebas complementarias o intervenciones quirúrgicas, existe el consenso en la fibrilación auricular no valvular. La anticoagulación se puede suspender hasta una semana para la realización de intervenciones diagnósticas o quirúrgicas que presenten riesgo de sangrado sin situación de parina. Solo se precisará la administración de parina en aquellos pacientes de alto riesgo y que necesiten más de una semana de anticoagulación. Para el control de los síntomas hay dos estrategias posibles: el control de frecuencia y el control del ritmo. Se debe evitar la combinación de betabloqueantes y calcio antagonistas no dihidropiridínicos por el riesgo de disminuir demasiado el ritmo ventricular y por el efecto inotrópico negativo que puede precipitar una insuficiencia cardíaca. La amiodarona puede ser efectiva en casos refractarios cuando fallan otros fármacos. Se debe seguir una vigilancia estrecha de los efectos adversos. Si se asocia con digoxina y acenocumarol, estos deben reducirse a la mitad de la dosis. Hola, yo soy Palma Lobo, residente de tercer año del Centro de Salud de Gines, y voy a hablar un poquito de la otra estrategia de control que tenemos. Hemos hablado del control de la frecuencia cardíaca y vamos a hablar ahora un poquito del control de ritmo. Hay numerosos estudios que han comparado las dos estrategias y no se ha visto que ninguna sea superior a otra, y tampoco se ha visto que haya diferencias estadísticamente significativas con respecto a la disminución de la mortalidad ni la prevención de tromboembolismo. Las principales indicaciones para el control de ritmo sería disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Se ha visto que el control de ritmo puede mejorar el sustrato, evitar cardiopatía y la progresión de la FA. Hay unos factores de riesgo que favorecen que esta estrategia de control de ritmo vaya mejor, que serían la edad joven, que sea un primer episodio de la FA o que lleve muy poquito tiempo, que haya una miocardiopatía relacionada con la FA, que hayamos utilizado la estrategia de control de frecuencia y sea difícil de alcanzar, que sea una FA desencadenada por un evento agudo transitorio o que sea la técnica que ha elegido el paciente.
El procedimiento para restaurar el ritmo sinusal en la cardioversión, que puede ser tanto eléctrica como farmacológica, ambas son de ámbito hospitalario, y es importante aclarar que no aumenta la supervivencia del paciente, pero sí mejora la calidad de vida. Por ello, no tiene sentido en realizarlo en pacientes asintomáticos. Si tenemos un paciente que está inestable hemodinámicamente, vamos a hacer la cardioversión eléctrica, pero si está estable podemos utilizar tanto la eléctrica como la farmacológica. Antes de plantearnos llevar a cabo una estrategia de control de ritmo, tenemos que tener en cuenta un par de cosas, que vamos a tener un perfil más seguro si el paciente lleva anticoagulado por lo menos 3 semanas, o bien es una FA que lleva menos de 24 horas de evolución y tiene un CHA+BA de 0. Y también si se ha realizado una ecocardiografía transesofágica y hemos visto que en la aurícula izquierda no hay trombo. Con respecto a los dos tipos de cardioversión, tenemos la eléctrica, es un método más rápido, seguro y eficaz, y es el de elección cuando hay inestabilidad hemodinámica, o bien que la FA es de corta evolución. Es verdad que requiere ayuno y sedación, que los fármacos que se suelen utilizar son el fentanilo, el propofol o el midazolam, y el índice de éxito es hasta de un 90%. Y luego tenemos la cardioversión farmacológica, que es menos eficaz, hasta un 50%, pero no requiere ni sedación ni anestesia y está indicada en pacientes estables hemodinámicamente. Los fármacos que más se utilizan son la propafenona y la flecainida, que son antiarrítmicos de clase 1C y se indica en caso de cardiopatía orgánica. Luego tenemos la amiodarona, que es un fármaco muy conocido, que es un antiarrítmico de clase 3 y se utiliza en caso de insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. Y ahora, como novedad, recientemente se ha aprobado como indicación y de primera elección el Bernacalán, que es un antiarrítmico de clase 3 también, que lo que hace es bloquear los canales de potasio selectivamente. Hasta un 80% de pacientes que tienen una FA de reciente aparición se revierten espontáneamente a ritmo sinusal solos. Entonces, muchas veces también está la estrategia de esperar 24 horas antes de realizar una cardioversión. Con respecto a la prevención de recurrencias, únicamente un 20% de los pacientes permanecen en ritmo sinusal al cabo de un año. Es verdad que la prevención de recurrencias solo está indicado en pacientes que tengan muchos episodios de FA. No tiene sentido prevenir recurrencias con una FA permanente, que ya el médico y el paciente han asumido que va a tener ese ritmo. Y es verdad que hay unos factores de riesgo que favorecen que esa FA aparezca más, como son la edad avanzada, el sexo femenino, que ya se haya utilizado cardioversiones previas, que el paciente tenga EPOC, una aurícula izquierda más grande, una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía estructural. Para prevenir la recurrencia tenemos varios métodos, tenemos los antiarrítmicos, la ablación con catéter, la cirugía. Es verdad que la ablación con catéter es el más eficaz, pero al fin y al cabo es un procedimiento invasivo que conlleva sus riesgos. Los antiarrítmicos que más se utilizan son los 1C, flecainida y propafenona, aunque también está la dronadarona y la amiodarona. Y es verdad que la amiodarona se ha visto que es el más eficaz, de hecho es el que más se utiliza, pero se ha visto que tiene muchos efectos secundarios a largo plazo, por lo que cada vez se está utilizando más la fleca y la propafenona. Es muy importante controlar los factores de riesgo, que posteriormente vamos a explicar, y están contraindicados si tenemos un QT alargado, que el paciente tenga una enfermedad del nodo sinusal y tenga una disfunción del nodo AV sin marcapasos. Está también la estrategia que se llama la píldora en el bolsillo, es decir, el paciente lleva un comprimido de fleca o de propafenona en el bolsillo y cuando él empiece a notarse los síntomas, se la toma. Es verdad que esto debe ser un paciente que no tenga cardiopatía estructural y que previamente se haya estudiado en un hospital y se haya hecho una prueba allí controlado. La ablación con catéter también es un método muy eficaz y se suele indicar cuando ha fallado los antiarrítmicos y lo que se hace es aislar las venas pulmonares. Está indicado y se ha visto que es más eficaz en la FA paroxística que en la FA persistente. Y luego por último tenemos la cirugía de MACE,
que consiste en hacer varias lesiones mediante crioablación, radiofrecuencias o cortes, o bien hacer suturas en la aurícula, y que lo que hacen es cortar el circuito por el que se está realizando la FA. Está indicada principalmente si, aparte de la FA, el paciente tiene alguna cardiopatía que requiere de cirugía. Con respecto al control de la fibrilación auricular, también es muy importante controlar los factores de riesgo cardiovascular y las posibles comorbilidades del paciente. Se ha visto que el control de los factores de riesgo previene el ictus, reduce la carga de FA y la gravedad de los síntomas, mejorando todas las condiciones y ayuda a controlar el ritmo sinusal. Dentro de los factores de riesgo que debemos controlar, tenemos la obesidad, que se ha visto que produce un aumento significativo de la FA dependiente del índice de masa corporal. Se ha visto que la pérdida de peso ayuda a la reducción de recurrencias. El consumo de alcohol se ha visto que es un factor de riesgo. La actividad física, se indica ejercicio moderado para prevenir las recurrencias de FA. La hipertensión se ha visto que es un factor importante desencadenante de la FA, por eso tenemos un objetivo que sea menor de 13,8. La insuficiencia cardíaca, muchas veces son coexistentes las dos. De hecho, hay muchos fármacos, tanto para la insuficiencia cardíaca como para la hipertensión, que se han visto que también ayudan a la reducción de la FA, como por ejemplo son los IECAS o los ARA2, y también ahora están mucho en estudio los ISGLT2, que también han visto que ayuda a la prevención de recurrencias de la FA. Luego tenemos el diabetes mellitus. Se ha visto que es un factor de riesgo independiente y que un control glucémico estricto no se relaciona directamente con la FA, pero sí que se ha visto que la metformina y la pioglitazona podrían estar relacionados con una disminución del riesgo de la FA. Y por último tenemos la apnea del sueño, que se ha visto que está muy relacionada con la fibrilación auricular. Cuando tengamos un paciente que esté obeso, que te comente que no está descansando bien, que se duerme durante el día, que ronca, que hace paradas, es hipertenso y aparte tú ves que tiene episodios de FA, pues hacerle un estudio de la apnea del sueño y luego poniéndole el tratamiento con una CPAP, se ha visto que disminuyen mucho las recurrencias de FA. Nosotros como médicos de atención primaria y médicos de urgencia tenemos que saber cuándo debemos derivar la fibrilación auricular. Tenemos que derivar urgentemente cuando tengamos un paciente con una FA y una respuesta ventricular extrema y sintomática, cuando nuestra FA esté asociada a una preexcitación y en los casos que tengamos extrasistoles ventriculares con criterios de muerte súbita. La derivación preferente al servicio de cardiología sería todos los pacientes con FA o flutter que tengan indicación de cardioversión, cuando tengamos una sospecha de síndrome de Wolff-Parkinson-White o que tengamos arritmias auriculares multifocales. Y luego la derivación ordinaria serían pacientes jóvenes menos de 50 años con FA, cuando tengamos dudas de si debemos anticoagular o antiagregar al paciente, o bien que necesitamos realizar alguna prueba de imagen, como por ejemplo el ecocardio, para descartar que tengamos una cardiopatía estructural. ¿Qué más podemos hacer nosotros como médicos de atención primaria? Se está hablando mucho últimamente de realizar un cribado de la FA que sea silente o asintomática, y la Sociedad Española de Cardiología en el 2020, que es la última guía, hablan de un cribado a los pacientes mayores de 65 años mediante palpación de pulso o bien hacer de vez en cuando un ritmo en el electrocardiograma. Se ha visto que hasta un 7% de fibrilaciones auriculares son asintomáticas y con el cribado podríamos detectarlas. Y ahora que vivimos en la era de la tecnología, también podemos utilizar de ayuda tanto los registros móviles como los relojes inteligentes, que también te hacen una tira de electro que posteriormente siempre habrá que comprobar con una confirmación con un electrocardiograma de más de 30 segundos. Como consejos prácticos para dar, tener en cuenta que después de un primer episodio de FA que esté bien tolerado y si se han corregido las causas desencadenantes, no es necesario prescribir fármacos para prevenir futuras recurrencias. Que si tenemos una persona que tiene una FA con episodios autolimitados mal tolerados
y con elevada frecuencia cardíaca, sí que estaría indicada la prevención de esa frecuencia cardíaca elevada con fármacos bloqueantes del nodo AV, beta bloqueantes, digoxina, antagonistas de calcio. Pero si tenemos personas con episodios autolimitados que están bien tolerados esos episodios, pero están muy relacionados y desencadenados con episodios de nerviosismo, podemos indicar también, por ejemplo, benzodiazepina o beta bloqueantes en dosis bajas que pueden ayudar a que esa fibrilación auricular no sea tan sintomática y no haya tanta recurrencia. También tener en cuenta que tenemos muchos pacientes mayores con tratamientos con digoxina que muchas veces no están ni vigilados y que si queremos hacer periodos de descanso es mejor hacerlo que sean en 2 días separados y no consecutivos. Esto es la última guía, lo matiza, que es mejor hacerlo en días no consecutivos, que si se hace en días consecutivos puede disminuir los niveles plasmáticos y descompensar mucho la cardiopatía de base. Como errores más frecuentes que cometemos como médicos en el control de la FA, sería confundir muchas veces esta arritmia con extrasístoles ventriculares frecuentes y con la taquicardia auricular multifocal, que mantenemos muchas veces el tratamiento con digoxina y muchas veces en ancianos sin una justificación precisa, que también muchas veces tratamos muchos años al paciente con amidodarona y no hacemos un control del tiroides cuando sabemos que uno de los efectos secundarios es que puede alterar el tiroides, que muchas veces no anticoagulamos al paciente cuando sí existe una clara indicación de anticoagular. Utilizamos antiagregantes cuando no están indicados para la prevención de tromboembolismos en la FA. Mantenemos muchas veces el tratamiento con amidodarona en los pacientes con una FA permanente cuando ya hemos intentado la reversión del ritmo sinusal y no se ha podido, y aunque no se ha podido, seguimos intentándolo dejándolo la amidodarona, no estaría indicado. Y muchas veces también persistimos en el intento de convertir farmacológicamente el flúter en ritmo sinusal. Y ya por último, dar unos consejos de la FA en el embarazo, porque es la arritmia más frecuente del embarazo y tiene mayor riesgo de mortalidad. Cuando tenemos una paciente embarazada que está inestable hemodinámicamente, tenemos que cardiovertir eléctricamente. Con respecto a los fármacos que utilizamos, con respecto a la anticoagulación, la heparina de bajo peso molecular está indicada en el primer trimestre y en el último mes, que los anticoagulantes directos están contraindicados y los antagonistas de la vitamina K está indicado en el segundo trimestre hasta el primer mes antes del parto, por lo que en el primer trimestre y último mes se debe poner heparina de bajo peso molecular y luego en medio vitamina K. Es importante la conversión de la vitamina K a la heparina de bajo peso molecular porque el parto vaginal es el aconsejable, pero si la paciente no llega con vitamina K está contraindicado el parto por riesgo de hemorragia fetal intracraneal. Con respecto a los beta bloqueantes, son la primera elección y la de elección el metoprolol y el bisoprolol, y como segunda elección el verapamilo y la digoxina.